A que venga conmigo al escenario. Ella es Mónica Carrillo. Mónica. Qué bien, aplausos, ¿no? Yo quiero esto en el informativo. ¿Qué tal? Bueno, fíjate cómo está el gente. Circo Price esta mañana, 24 de septiembre, Qué cargada nervios. de mujeres. También hay algunos hombres que también hay que hacerles de vez en cuando un guiño y decirles, oye, gracias por estar también aquí. Ahí Mira, están, ahí mira, están. mira, ahí estáis. Muy bien, muy bien. Un Gracias, abrazo, un y aplauso gracias por para- participar. Exacto. ¿Te has recuperado ya de lo de tu padre? Ya me he recuperado. Yo estaría llorando ahí en una silla. Mira, todavía. mira, estaba diciendo, pero ¿esto qué es? Esto es Womenalia. Pero es que esa voz de tu padre ya, Ay, esa ¿sabes? voz. Ya te hace llorar aunque te estuviera dando un titular. No, tú tranquila. Bueno, ya estamos recompuestos y ahora te voy a pasar el testigo para que dialogues con dos mujeres muy potentes. Ella es Begoña Villacís y Purificación Causapié. Begoña es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y Purificación Causapié es la portavoz del Grupo Socialista. Mónica, son dos mujeres que tienen mucho que decir y sobre todo mucho que hacer, porque la política, estamos todo el día renegando de los políticos, pero al final cambia. Quien tiene que tener las iniciativas son ellas, así que vamos a charlar, pero aquí me lo dejas, ¿no? Aquí te lo Diles dejo. que te vas. Yo me voy, pero vamos a llamarlas. Begoña Villacís, Purificación Causapié, cuando queráis. Inseparable compañía. Gracias. Bueno, yo vengo sin nada, ¿eh? Ya, Así nosotras que, sin armas, más que la palabra, así que vamos a charlar, ya aprovechando este foro. Yo tengo que decir que estoy muy agradecida de que me hayan invitado aquí a Womenalia, una red social de mujeres en la que estamos demostrando lo necesaria que es la solidaridad entre nosotras. En todos los ámbitos, obviamente, en la empresa privada está claro que ellas están haciendo mucho por la labor. Ellas, y cuando digo ellas, digo nosotras, claro. Y cada una desde nuestra profesión tenemos que, digamos, aportar nuestro granito de arena y ser pues, lo mejor que podamos en cada uno de nuestros terrenos, también ayudando a otras mujeres. Lo importante que es también en la administración pública, en los cargos públicos. De eso queremos hablar con ellas desde el PSOE, portavoz del Grupo Municipal Socialista, una amplia trayectoria, licenciada en Filosofía y Letras, muy vinculada siempre a los temas de igualdad. Purificación, te voy a llamar Puri, ¿vale? Vale, vale. Y nos vamos a tutear así para que parezca que nos llevamos bien. Llevas muchos años vinculada a la política. Begoña ha llegado, es Yo soy 2015 su año de Totalmente. entrada a este mundo. Una, digamos, política más novata con todo eso, todo lo positivo que tiene de introducir en este mundo nuevas ideas, pues de todo eso vamos a hablar con ellas. Yo creo que antes de nada tenéis que aplicar vuestra propia experiencia personal. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Por qué políticas? Mira, yo creo que no recuerdo el día que decidí entrar en la política, porque realmente siempre me interesó el mundo en el que vivía. Yo creo que cuando a las personas nos interesa, tenemos la voluntad de cambiar aquello que no nos gusta, de mejorar el entorno en el que vivimos, pues a veces utilizamos la política, otras veces ponemos en marcha proyectos sociales, económicos. La verdad es que yo llegué a la política desde el movimiento social, desde el movimiento feminista, desde las organizaciones de derechos humanos y desde ahí fui trabajando y llegué a la política, ¿no? Y creo que es muy importante llegar a la política cuando se tiene un bagaje que tiene que ver con el compromiso, con la experiencia de colaboración, de cooperación con mucha gente que está en la sociedad. También, por ejemplo, me acordaba ahora, dirigí la Fundación Mujeres y pusimos en marcha proyectos empresariales de emprendimiento de mujeres y eso también fue una gran experiencia. Begoña, sin embargo, tú eres abogada, tienes una amplia experiencia en el sector privado y este 2015, digamos, que te ha cambiado la vida. ¿Por qué has venido? Pues hay días que todavía a las 7 de la mañana cuando me levanto, a las 6:30, todavía me lo pregunto, te lo voy a reconocer, porque debo reconocer que es muy distinto de lo que yo venía viviendo.
Yo soy abogada, como tú bien dices, trabajo en una empresa privada, he llevado principalmente temas pues, laborales, fiscales y también penales he tenido que llevar. He llevado temas de mujer precisamente en el ámbito laboral, te comentaba antes unas anécdotas y me siento orgullosa de muchas cosas que ya he hecho desde mi ámbito profesional. Por ejemplo, contratar a 2 embarazadas. Algo que quiero decir, yo creo que todos, desde cualquier sitio, estemos en una empresa privada, estemos en una administración pública, podemos hacer y debemos, estamos en nuestro deber de hacer por favorecernos, por solidarizarnos. Me gusta que haya ligas de mujeres, que nos ayudemos entre nosotras, que no contribuyamos a penalizarnos entre nosotras. En ocasiones, nosotros somos las más críticas con nosotros mismos. Y yo creo que efectivamente, como dice Puri, uno no nace político. Yo en mi caso les puedo asegurar que en ningún momento de mi vida, y sobre todo cuando era pequeña, no me planteé meterme a política. Yo tenía muy claro que quería ser abogado. Y además desde muy pequeña. Pero yo pienso que en el fondo, cuando eres abogada, lo que estás haciendo es defender derechos de forma individual, ¿no? Buscando lo que es la justicia. Y lo que haces o deberías hacer como política es defender derechos, pero a nivel colectivo. Y eso es lo que me hace tomar la decisión de... Bueno, la verdad es que ya estaba harta, estaba indignada, estaba escandalizada con todo lo que veía, estaba escandalizada con la corrupción. Me parecía un fracaso. Yo en sí misma, yo me sentía engañada con haber depositado el voto en algún momento a partidos que me sentía pues, absolutamente engañada. Y era el momento. Este año 2015 tiene mucho de singular y tiene mucho de cambio y tiene mucho de renacimiento. Y era el momento y decidí dar el paso. Y la verdad es que me alegro mucho. Por ahora creo que ha sido una buena decisión, por lo menos en mi vida. Bueno, sabéis que tenéis muchísima responsabilidad, no hace falta que yo os lo diga. Estas jornadas son inspiracionales, no queremos centrarnos, digamos, en la parte negativa y en los problemas que nos podemos encontrar por ser mujeres, pero es obvio que me gustaría que analizáramos en vuestra trayectoria profesional. ¿Os habéis sentido en algún momento discriminadas por ser mujeres o, al contrario, démosle la vuelta y, por ejemplo, tú que llevas más tiempos y trabajando en estos tiempos de mujer, en estos ámbitos, ¿no?, de igualdad, ¿has notado cierta evolución? Es decir, ¿vamos en el buen camino? Sí, yo empecé, como te decía, ¿no?, trabajando en política, no trabajando, sino participando en política hace mucho tiempo. Y yo recuerdo los momentos en los que era muy difícil ser mujer y estar muy activamente en política. ¿Por qué? Porque la política, igual que la empresa, es un mundo hecho por hombres y pensado por los hombres. Y era mucho más difícil antes que ahora, sin duda. Ahora las mujeres nos hemos incorporado con mayor facilidad a la política. Cuando hay más mujeres en política, todas vivimos mejor. ¿Por qué? Porque todas podemos entender mejor, poner cuestiones en la agenda política que son importantes para nosotras, que se empiece a hablar de algunas cuestiones que a las mujeres nos importa mucho, como todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral o familiar, o cuestiones que a nosotras nos importan, como la violencia de género y hasta ese momento no estaban en la agenda política. Bueno, yo creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años y al menos en el ámbito de la política yo lo he notado. No es casualidad que hoy en el Ayuntamiento de Madrid seamos 4 mujeres portavoces de los grupos municipales. Eso se deriva de años de lucha de las mujeres españolas, pero no solo en la política, sino en el acceso a la economía, en la participación social. Yo creo que es un éxito colectivo de todas las mujeres españolas. Begoña, ¿alcanzaremos la normalidad cuando ya no haya que hacer estas preguntas? Es decir, cuando no, en una entrevista no te digamos, ¿y cómo haces para conciliar con tus 2 hijas? Es que el otro día se lo decía a una periodista, porque justo me hacía la pregunta, una pregunta la típica, ¿no? ¿Y cómo estás conciliando? La verdad, yo soy madre de 2 niñas y a duras penas. Me cuesta mucho. Voy siempre, y lo reconozco, luchando contra el cono, con la lengua afuera y además con un sentimiento en el fondo que no me abandona, una punzadita de culpabilidad de no estar llegando a todo. Y eso yo creo que nos persigue más a nosotras. Ese sentimiento de no llegar a todo, estoy convencida que es más propio nuestro. Entonces, ¿y creéis que es una autoexigencia, es una imposición, que esto se nos irá pasando? Tiene que ver un poco de una cosa y un poco de la otra. Por supuesto, es una autoexigencia
es una responsabilidad que nos hemos impuesto, tenemos la sensación de tenemos que llegar a todo, ¿no? Entonces tenemos que ser perfectas, esto lo habréis escuchado 1000 veces, pero es que es así, tienes que ser perfecta madre, perfecta, tienes que tener la casa muy bien, y luego viene tu trabajo también, y si te puedes quedar hasta las 10 de la noche, la gente que se suele quedar hasta las 10 de la noche, muchos de ellos lo que están haciendo es calentar el sillón y llegando tarde al baño de los niños, que eso también ocurre. Pero es verdad. Y somos simplemente juzgadas conforme a unos criterios que no son aplicados a ellos. Y eso es una realidad. Pero es que no solo lo hacen ellos, ojo, lo hacemos nosotras mismas en muchas ocasiones. Yo el otro día, déjame que te cuente una anécdota. A la primera pregunta que hacías, ¿he sufrido discriminación? Sí. A mí se me ha preguntado en una entrevista de trabajo si pensaba tener hijos pronto. Estoy convencida de que a muchos hombres esa pregunta no se la hacen y a mí me la han preguntado. Por eso yo sostengo, y en esto mis amigas feministas se me ponen encima, que muchas veces, dando algunos derechos obligatorios también a los hombres, como por ejemplo que tengan su baja de paternidad realmente obligatoria, yo creo que contribuirían a que las mujeres, cuando vamos a acceder a un puesto de trabajo, se nos quite ese cartel de fértil en la cara, que ocurre y nos pesa mucho. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente, cuando eso ocurra, cuando alguien me deje de preguntar a mí o me lo sigan preguntando, pero también, por ejemplo, se lo pregunten a los líderes políticos que son hombres, en el momento que se les haga, por ejemplo, que al señor Rajoy le digan, ¿concibe usted bien?, ¿no? En ese momento yo creo que habremos avanzado. ¿Y cómo veríais que un presidente del gobierno cogiera una baja maternal? Claro, porque luego los casos prácticos son los que nos llevan, los que nos ponen los pies en la tierra. Hemos visto casos como el de una ministra, Chacón, que cogió una baja de maternidad, total libertad para cogerlo o para no, pero había digamos, dos corrientes, una no porque no es un buen ejemplo, otra sí. ¿Qué os parece que los hombres también se introdujeran en esta, deben como una hacerlo. Obligatoriedad? Claro. Sí, deben hacerlo. Yo creo que sería una imagen muy positiva que un presidente del gobierno cogiera una baja por paternidad. Creo que es un ejemplo importante que tiene una simbología más allá del hecho de estar esos días trabajando, ¿no? Que tiene una simbología social importante. Y es verdad que el reto que tenemos todavía, yo creo que es que los hombres se incorporen de verdad a las actividades familiares, ¿no? Al cuidado, porque las mujeres al final lo que hemos hecho es, antes lo hablábamos, ¿no? Y lo decía Begoña, incorporarnos a la actividad económica, al empleo, a la política. Oye, pero no hemos abandonado, seguimos arrastrando las responsabilidades y sobre todo cuando tenemos todavía pocos recursos de atención y de cuidados, ¿no? Pero más allá de eso, los hombres se tienen que incorporar al cuidado y efectivamente irse a casa a bañar a los niños o a cenar con la familia. Seremos seguramente una sociedad mejor cuando consigamos hacer eso. Pero también sabes lo que pasa, que a mí, por ejemplo, no me da la gana abandonar mi vida familiar. O sea, es que lo que me parece crítico y lo que me parece profundamente injusto, y además que como sociedad significa que no estamos yendo por el camino adecuado, es que a mí se me obligue a optar entre una cosa y entre la otra. O sea, no, ni ninguna mujer se le tendría que poner en ese brete de tener que optar, ni a ningún hombre tampoco. Y a mí lo que me preocupa realmente es que yo, por ejemplo, sí que he invertido mi tiempo, he invertido pues todo mi cariño en formar a mis 2 hijas. Yo tengo 2 hijas, ¿no? Y sé que van a ser unas mujeres formadas y con mucho interés, con muchas inquietudes, porque yo me estoy preocupando de ello. Pero entiendo que en un futuro, probablemente, si esto no cambia, también se vean obligadas a optar. ¿Con qué me quedo? ¿Hago bien una cosa o hago bien la otra? Pero esa labor tiene que ser exclusivamente, bueno, estamos personalizando en tu caso, pero... Mi marido está muy bien educado, tengo que reconocerlo. Yo he tenido pero la se ha suerte... encargado también, es decir, eso puede ser compartido. Bueno, además hay muchos modelos familiares, tampoco vamos a pensar en el modelo tradicional, claro. Pero quiero decir, en este caso concreto, también se puede dedicar tu marido a eso. Y de hecho está, como te digo, bien educado. Me ha costado, porque no siempre ha sido así y todos hemos pasado por un primer momento, evidentemente que lógicamente las cosas tienen que fluir, ¿no? Pero me ha costado. Pero yo lo tenía muy claro porque yo he tenido además la gran suerte de tener un padre cero machista, es decir, un padre que me ha cortado las uñas, que me ha duchado, que me ha leído cuentos, que ha estado ahí, ¿no? Y que también le he visto con una escoba. Yo sé que no todo el mundo ha tenido esa suerte, pero claro, habiendo vivido yo eso, yo no iba a bajar el listón y lo tenía muy claro. Yo creo que fracasamos si alguna de nosotros lo bajamos. Ahí tenemos que ser muy firmes.
Podríamos decir que hemos llegado a un mundo, la incorporación de la mujer al mundo laboral eminentemente masculino, y esto no es una opinión, sino las cifras lo cantan así en lo público y en lo privado, con una gran tradición en casa femenina y en la que la mujer era la organizadora y la que llevaba todo adelante, y con todo eso, a cuestas, hemos querido pues, sacarle más días al año y más horas al día. ¿Eso es viable? Y aquí es donde entra vuestra labor, porque obviamente no es viable porque no podemos llegar a todo. Desde la Administración, vosotras que tenéis la capacidad de legislar, ¿qué podéis hacer? O sea, ¿cuáles son los retos, digamos, en los próximos 5 años factibles? Horarios. Mira, yo creo que no podemos responsabilizar individualmente a cada mujer a que resuelva el conflicto entre el tiempo que necesita para el empleo, para la actividad económica o política, y el tiempo que necesita para la atención a la familia. Creo que es tremendamente injusto que le pidamos a cada mujer individualmente que resuelva ese problema. Por lo tanto, es responsabilidad de las administraciones públicas y de la sociedad resolver esta cuestión. Sin duda los hombres se tienen que incorporar, pero también tenemos que conseguir que haya servicios de cuidado que faciliten a las mujeres y a los hombres la vida, ¿no? Es decir, tenemos que tener escuelas infantiles, tenemos que tener centros de atención a personas mayores, tenemos que tener una estructura que nos permita tener una vida, al fin y al cabo, humana, ¿no? Que nos permita conciliar todo eso. Y sin duda, yo creo que no es posible para las mujeres, porque además las mujeres no queremos ser superwoman, las mujeres queremos ser mujeres normales, con una actividad laboral, profesional, social, pero además que se combina con nuestro disfrute del ocio, del tiempo libre, de la familia. Y por lo tanto, como tenemos ese derecho, las administraciones públicas tienen que garantizar que hay servicios de cuidado, establecer efectivamente horarios que sean adecuados con eso, y después tenemos que conseguir que los hombres se incorporen. Esta es una cuestión educacional. Las mujeres nos sentimos culpables de que no llegamos porque nos han educado que nuestra responsabilidad era atender a la familia, y eso lo arrastramos. Es una cuestión que tenemos grabada. Pues, Mónica, es un buen momento para que le recordemos a todas las madres de chicos que podéis estar aquí que esto empieza ahora. Es decir, que conseguir que realmente se conviertan en personas a las que da gusto estar a su lado es responsabilidad también nuestra, ¿no? Como madres, Begoña, ¿no? pero recordémoselo también a los padres. No, pues que los padres no están aquí, por eso pero te lo bueno, digo. creo que nosotras, las que mujeres... estamos aquí, tenemos que decirles a ellos que su responsabilidad también es educar en igualdad, no solo la nuestra, porque si no, está claro, nosotras pero estamos ahora mismo, asumiendo eso, ¿no? Efectivamente, sí. Lo que pasa es que ahora veo más mujeres. Si hay algún padre, la verdad es que con estos pocos no lo veo, pero también, por supuesto, tenéis mucha más responsabilidad, sobre todo como modelos de conducta. Déjame que te diga una cosa muy rápidamente, Mónica. Hemos superado la era industrial, es decir, no tienen sentido las jornadas infinitas, no tiene sentido disponer de 2 horas porque ya no nos echamos la siesta, hasta donde yo sé, yo por lo menos no, y creo que muchas de vosotras tampoco. No tiene sentido esas jornadas divididas eternas de 9 a 2 y de 4 a 7. Eso es un horario que no tiene ninguna razón de ser, que además afecta gravemente a la productividad. Esto está estudiadísimo, hay documentos para parar un tren en este sentido. Entonces, primero, la jornada tenemos que tender a intensificarla. Esto en cualquier empresa que sí que vele por la producción, esto ya está empezando a cambiar. Pero debemos desde la Administración promover que efectivamente la jornada tienda a ser intensiva. Pero más allá de la jornada, es que ya hay que ir mucho más lejos. Hay que entender que las reglas del mercado laboral han cambiado y que el centro de trabajo dentro de poco va a ser cosa antigua, es decir, cada vez es más posible, y seguramente muchas de vosotras hayáis ido el modelo de trabajo del teletrabajo, es decir, se puede trabajar deslocalizadamente. Yo he tenido la experiencia, lo implanté en mi empresa con varias trabajadoras y trabajadores también, ojo, y me funcionó muy bien y conseguí a personas muy fidelizadas, muy productivas y a la vez muy felices, porque también podían conciliar y estar con su familia. ¿Y crees que eso se penaliza a la hora de tener una proyección y de promocionar en tu empresa? Generalmente son las mujeres cuando han tenido algún hijo y deciden reducir su jornada. ¿Creéis el llamado techo de cristal? ¿No creéis que pasa a un segundo plano? Sí. Pero es que luego todo depende del tipo de empresa y de los valores que tenga esa empresa. Y para las constructoras de empresas que podáis estar aquí, es muy importante que esos valores los mantengáis.
Hay empresas donde se premia el pasilleo y en esos casos vas a tener un techo de cristal, sal de ahí en cuanto puedas. Ya sé que no es el mejor momento para decir esto, pero es así. Y luego hay empresas que, sin embargo, están enfocadas precisamente en la producción, en tener al empleado fidelizado, contento. Entonces, sí que penaliza la reducción de jornada por guarda legal, penaliza. Es verdad que uno obtiene ciertas garantías cara al despido, pero, por cierto, ¿te acuerdas que te contaba una anécdota antes? Esto es una contribución únicamente desde el punto de vista profesional que me ha tocado llevar con respecto a la reducción de jornada y de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo he llevado despidos en casos de reducción de jornada por guarda legal y el juez siempre nos da la razón a las mujeres, ¿no? Entiende que el despido es nulo y que no tiene derecho y, lógicamente, se la incorpora. Solo he llevado un caso de un despido, de una reducción de jornada por guarda legal de un hombre y lo he perdido, lo tengo recurrido. Ahora lo tiene que llevar un compañero porque para mí es incompatible. Sospecho que lo ganaré. Pero, es decir, a los hombres, primero, los hombres no se piden prácticamente el permiso de paternidad. Los hombres no se suelen pedir la reducción de jornada por guarda legal. En la administración sí, pero en la empresa privada no. ¿Por qué? Uno, porque les avergüenza y dos, porque son mal vistos. Eso también tenemos que cambiarlo si queremos conseguir la igualdad. Sí, tenemos que, digamos, que reeducarnos. Pero repito mi pregunta, ¿alguna medida práctica? O sea, ¿alguna ley? ¿Cómo por ejemplo, ¿y qué haríais? Pues mira, ¿legislar y prohibir las jornadas por ejemplo, partidas? con el tema del teletrabajo se tocó tangencialmente por la reforma laboral. La reforma laboral mucha gente quiere derogarla y a mí me parece que tiene muchísimas cosas malas, pero, por ejemplo, también tiene algunos pequeños aciertos, como, por ejemplo, el tema de teletrabajo. Se empezó a tocar tangencialmente, pero de una manera muy por encima y no se profundizó en ella. Hay que desarrollar la forma de trabajo del teletrabajo, efectivamente, el trabajo deslocalizado, y en eso es lo que nos tenemos que promover de alguna manera a través de incentivos de contratación. O sea, ya para la empresa es un incentivo porque supone un ahorro de costes. Y, por ejemplo, se puede promover a nivel de incentivos, cotizaciones de la seguridad social, lo que se nos ocurra. Tenemos que abrir ese debate porque va a ser muy útil. Es útil hasta para la movilidad en la ciudad, porque son personas que no se tienen que trasladar. Y luego, por otro lado, los horarios, efectivamente, eso es sobre todo educación, pero tenemos que entender que, aparte de conseguir beneficios tanto en la empresa como en el trabajador, también produce beneficios ecológicos, porque son oficinas que no tienen tanto tiempo en las luces encendidas. O sea, lo mires como lo mires, se puede. Entonces, tenemos que desarrollarlo. ¿Y eso sería fácil? ¿En la práctica eso es fácil? Bueno, yo propondría también otras medidas, desde, por ejemplo, ampliar el permiso de paternidad e ir equiparándolo al permiso de maternidad para que no penalice a las mujeres y para que además los hombres incorporar a los hombres a las excedencias, por ejemplo, o desarrollar toda una red de escuelas infantiles, planteando que la educación, por cierto, tiene que ser desde los 0 años para garantizar además que eso facilitará, ¿no? Y, por supuesto, todo el desarrollo de la atención a la dependencia. Yo creo que son políticas claras y concretas. Mira, el otro día, por ejemplo, incluso nosotros planteamos que el Ayuntamiento de Madrid debería adecuar sus horarios a las necesidades de la conciliación. Hablemos de los horarios también comerciales. Hablemos de cómo conseguimos avanzar en una sociedad que haga posible que el empleo, digamos, tenga en cuenta la realidad de las necesidades de las mujeres, de los hombres y de las familias. Yo creo que hay muchas propuestas que se pueden hacer. Y necesitan fondos. Y necesitan fondos, claro. Pero algunas no. Hay que priorizar. Claro, pero luego nos encontramos que a la hora de llevarlas a la práctica, quizá ese desvío de fondos pues no parece tan importante en la creación de guarderías públicas y se desvía a otros asuntos. ¿Cómo hacemos para realmente todos sentir que, hombres y mujeres, porque esto además nos atañe a todos, que realmente esto es importante y que esto es el futuro? Pues yo creo que hay que priorizar el gasto en la política social y eso lo tenemos que ver en cada presupuesto y tener claro que ese es el objetivo, que queremos una sociedad que pueda garantizar esa atención social adecuada. Y eso lo vamos a ver en el Ayuntamiento de Madrid dentro de poco cuando debatamos los presupuestos o eso se verá en los presupuestos autonómicos. Es un problema de priorizar ahí el gasto.
Mira, yo creo, insisto, esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Y por lo tanto tenemos que asumirlo como sociedad y plantearnos un modelo social donde las mujeres tenemos que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Nosotras estamos en niveles de responsabilidad, estamos en el empleo, por cierto, mejorando la economía de este país y mejorando la política y mejorando la sociedad. Por lo tanto, no vamos a seguir arrastrando esto. Es la sociedad quien tiene que asumir la responsabilidad del cuidado. Yo creo que es el momento que lo hagamos todas, ¿no? ¿Y os habéis topado con que luego la realidad es tozuda y no es posible llevarlo? Es decir, que como ideas están muy bien, pero luego te Mónica. dicen, sí, muy bien, pero mira, es que Sí. esto no toca. ¿Sabes lo que ahora. pasa, Mónica? Antes estabas comentando una cosa que es muy importante, el tema de las escuelas infantiles, lo compartíamos con vosotros en el programa. Es una realidad, no solo que haya más, sino precisamente como planteamos este jueves en la comisión, que lo planteé yo personalmente, ya, pero es que los horarios, oigan, si es que de 9 a 5 es el horario ideal, yo también lo quiero, me parece bien para mi hijo, pero es que a lo mejor yo no tengo la posibilidad de trabajar en una oficina por la formación, por X, por lo que sea, y me dedico al comercio y tengo turno de tarde, por ejemplo, porque generalmente este tipo de trabajos tienen este tipo de horarios. Y esa gente es que no tiene ningún tipo de red. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hago yo? ¿Opto por el empleo o por quedarme en casa? No. Debería no tener que optar. Generalmente ¿Por se opta por los abuelos. qué? Sí, efectivamente. habitualmente A los que tenemos siempre los sobre abuelos- abuelados. En Madrid tenemos una particularidad y es que muchas madrileñas tienen los padres fuera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando contemplamos las escuelas infantiles lo interpretamos como gasto, cuando no es un gasto, es que es una inversión. Es decir, es que esa inversión produce un retorno a la ciudad, porque esa mujer puede acceder al trabajo, efectivamente, y se está formando. Entonces, tenemos que tratar de aparcar la idea de gasto en este tipo de cuestiones y fomentar que esto no es un gasto, que es una inversión, que va a tener un retorno, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a largo plazo, y mentalizarnos. Y que la realidad es muy tozuda, si yo me he dado cuenta entrando en política, porque yo vengo de un mundo que es la cuenta a la vieja, quiero decir, o sea, tú tienes muy claro cuáles son tus objetivos y estás, bueno, pues o preparándote un recurso, o dirigiendo un equipo, o haciendo cosas muy concretas, pero no tienes que entrar, no es nada teatral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces entras en este mundo y te das cuenta que muchas veces los discursos que escuchas, y no estoy hablando del tuyo, Puri, ¿vale? O sea, no te estés por aludida, pero No me pese. obedecen más al objeto de hacer una oposición por la oposición y de hablar de cosas vacías y tal, que de cosas concretas y de O solucionar. incluso, ¿no creéis que en este caso en el que las mujeres, no es por excluir a los hombres, pero somos las primeras, digamos, que queremos cambiar esto, no tenemos que estar por encima de las ideas de partido y ser responsables y saber hacia dónde tenemos que ir y Sí. luchar por eso hasta el final y no utilizar eso como un arma arrojadiza? Pues por el tema del que hemos hablado antes, de utilizar ciertos argumentos por una baja de maternidad, las propias mujeres contra nosotras mismas. ¿Creéis que nos falta solidaridad también? Bueno, yo creo que, mira, es verdad que muchas veces hemos hablado de la necesidad de hacer pactos entre mujeres, ¿no? Es decir, hay cuestiones que nos interesan mucho a nosotras. Por lo tanto, vamos a unirnos para cambiar aquello que creemos que debemos cambiar y vamos a hacerlo en la política, pero yo creo en todos los ámbitos. Si hay políticas y hay actuaciones que creemos que son fundamentales para las mujeres, vamos a defenderlas juntas y vamos a defenderlas en el Parlamento, en el Ayuntamiento o en la comunidad autónoma. Pero esto hay que hacerlo, hay que conseguir salvar a veces esos intereses, ¿no?, de cada uno de los partidos y decir, oye, vamos a apostar juntas, por ejemplo, por plantear toda una red de recursos sociales. Hagámoslo en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, Begoña, ¿no?, Venga. que tenemos la oportunidad. Vamos a apostar por un presupuesto que sea social, Pero porque que tú sabes que en garantice ese sentido- servicios, escuelas infantiles, residencias para personas mayores, que también, si no, estarán en nuestra espalda, ¿no?, y en nuestra responsabilidad, ¿no?, porque, por lo tanto, vamos a apostar por eso y vamos a defenderlo, ya que somos 4 portavoces. Efectivamente. Completamente. Si es que, a ver, lo que tenemos que tener es el sentido común suficiente para ver que la igualdad, todas las cosas que ocurran en el Ayuntamiento de Madrid,
en principio deberían trascender de lo que son las siglas de un partido. Y yo creo que vosotros estáis encontrando a nosotros, y yo creo que también nosotros en vosotros y en las otras formaciones, diálogo. O sea, yo, por ejemplo, cada vez que quiero proponer algo, yo lo que busco es que vosotros, los otros partidos, lo entendáis cuáles son nuestras razones, y que por encima de que yo sea Ciudadanos y el otro sea PP y el otro sea ahora Madrid, o sea el Partido Socialista, pues lleguemos a la conclusión de que la propuesta es buena. Y en este sentido, pues yo desde aquí te agradezco. Presentamos 2 propuestas y nos las apoyasteis, y vosotros también, y os apoyamos. ¿Pero por qué? Porque era algo de sentido común, y en el fondo la evolución de la política no tiene que ver con generaciones, ni con caras nuevas, ni con vestir en vaqueros, camiseta y zapatillas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con evolucionar, educarse, volver a adquirir determinados, pues, volver a tener cortesía política y volver a mirar por encima de las siglas y el poder por el poder, que eso yo lo estoy viendo y me parece abominable, el hecho de conseguir cosas para tu ciudad. Y encima, además, tenemos una administración, que es la administración local, que es tan agradecida, porque es que lo que haces, lo ves, cómo funciona de manera tan directa, es muy, muy gratificante. Pero para eso tenemos que salir de las puertas de nuestras sedes y mojarnos, remangarnos y decir, a ver, pues yo prefiero hablar con un Puri, puedo estar hablando solo con la gente de mi partido y participar de un proyecto absolutamente endogámico, o abrir la puerta, hablar con Puri, con Manuela, con Esperanza, y conseguir cosas para la ciudad, efectivamente. Además, no sé si esa será la manera de conseguir que la ciudadanía vuelva a confiar en la clase política, que en los últimos tiempos han pagado también justos por pecadores y se mete a todos en el mismo saco. Es decir, yo creo que ahora también quizá lo que está en vuestra mano es hechos. Sí, y fíjate, que, aunque sea desde iniciativas pues, de ayuntamientos. Sí, mira, fíjate, yo creo que muchas veces hablamos de si las mujeres tenemos otras maneras de hacer, ¿no? Tanto en la empresa, en la gestión de los recursos humanos, en las relaciones, ¿no? O en la política. Y yo creo que también a veces en los últimos tiempos se habla de si este es el tiempo de las mujeres. Tú antes, antes hacíais mención en un vídeo, ¿no? Si el siglo que viene es de alguna manera el siglo de las mujeres. Yo creo que si fuéramos capaces de demostrar que efectivamente tenemos capacidad de diálogo, de acuerdo, de consenso, de sacar adelante propuestas concretas, más allá de las diferencias de cada una, ¿no? en los partidos, si fuéramos capaces de eso, efectivamente conseguiríamos darle un cierto vuelco a la política. Pero la idea desde fuera, Puri, quizá es que la mujer se siente, finalmente es fagocitada por el modelo que impera, que es el masculino, y actúa y de una manera que no estaría muy alejada de la visión masculina. Por ejemplo, Angela Merkel, más allá de su gestión, quiero decir, es verdad que es la única líder en Europa, o de las pocas mundiales que está en primerísima línea. No sé si veis que haya podido aportar esa visión, o al final es un mundo realmente en el que anecdóticamente es mujer, pero se sigue trabajando de la misma manera. Bueno, yo creo que está evolucionando. No, vamos, yo creo que es Angela Merkel, habrá muchas Angela Merkel probablemente en los próximos 10, 20 años. Al igual que hemos centrado en otras instituciones, o estamos centrando con mucha fuerza en el entorno laboral, y no hay más que ver todas las jueces que hay, no hay más que ver todas las catedráticas que se están sumando. Quiero decir, pues también ahí llegaremos. Es verdad que con nuestro esfuerzo, con nuestro coste, etcétera, pero llegaremos. Y a mí me gustaría, lo primero, que yo cuando enfoco este tipo de debates o analizo lo que es la cuestión de la mujer, a mí no me gusta nuestro papel de víctimas, para nada, porque no somos víctimas, aquí somos luchadoras. O sea, luchadoras contra Cronos, tenemos que sacar muchas cosas adelante. Entonces, lo primero, quitarnos el papel de víctimas, y luego pensar, la era de las mujeres. Yo soy mujer y a mí me gustaría, soy madre de mujeres, por tanto me gustaría, pero yo creo que de verdad va a existir la igualdad en el momento que nos veamos obligadas a hablar de igualdad. Es decir, que sea la era de todos realmente, que yo no te esté interpretando como una mujer o como un hombre, ni esté analizando nada de lo que hagas en clave femenino o en clave masculina. Tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Pueden ser positivas, pueden ser enriquecedoras, pero la igualdad tiene que ser eso, simplemente igualdad. Sí, yo me gustaría, me gustaría comentar algo sobre esto. Mira, yo creo que casi siempre buscamos referentes muy duros cuando hablamos de si las mujeres han cambiado las formas de la política, ¿no?
Entonces hablamos de Angela Merkel, de Margaret Thatcher, ¿no? Ponemos... Pero yo creo que lo importante... Bueno, que es la única, ¿eh? Sí. O sea, no ha sido... podría hablar de Michelle Bachelet al otro lado. Quiero decir que no... Estaba haciendo una reflexión un poco sobre esto, ¿no? Que decías. Yo creo que lo importante al final es que cuando las mujeres hemos entrado a la política, o insisto, a la economía o al empleo, ha habido temas que se han incorporado a la agenda social. Imaginaros que nos mantuviéramos en un mundo donde las mujeres siguiéramos en casa y los hombres en la actividad pública, ¿no? ¿Qué pasaría? No estaríamos teniendo este debate, no hablaríamos de qué pasa con las jornadas laborales, no hablaríamos de las escuelas infantiles, probablemente siquiera, ¿no? El hecho de que las mujeres nos hayamos incorporado, por eso creo que es un éxito colectivo de las mujeres, lo que hace es que estemos hablando de que hay otras cosas que nos importan en la vida social y política y que estemos hablando, fíjate qué importante, de que prioricemos en los presupuestos la política social y las políticas que tienen que ver con el cuidado. Ha cambiado la sociedad entera. El éxito es colectivo, no tiene nada que ver. Hay mucha gente que dice que la mayor revolución del siglo XX ha sido la de las mujeres. Yo lo creo que realmente lo ha sido. Es posible, pero cuando uno ve la inauguración del año judicial, ve la foto con el elenco de magistrados y ve que no hay ninguna mujer, cuando ve... vamos a entrar ahora en la de las cuotas y la paridad, pero... Jueces, o sea, claro, sí, pero cuando uno ve que en el Consejo General del Poder Judicial la foto de la ministra hoy rodeada de empresarios y todos eran hombres, cuando es tan frecuente ya no llama la atención, porque no nos llama la atención, porque lo normal es que en un mundo de hombres, cuando en el IBEX las 35 empresas se pueden contar, pero vamos, presidentas, desde luego nos sobra una mano. Consejos de administración a lo mejor podemos llegar a un 11%. ¿Qué hacemos con eso? Porque obviamente el libre albedrío, lo que nos dice la experiencia es que no entramos en la empresa privada así por generación espontánea. No hay decisiones. O tenemos muy mala suerte y nunca se valora lo suficiente. Nunca hay una mujer que esté más cualificada que un hombre y siempre en el Consejo de Administración tenemos al hombre. ¿Qué hacemos? ¿Legislamos cuotas? Las cuotas. Yo también pienso que si nos damos cuenta también de ese IBEX, de esos magistrados, de esos... No sé si me escucháis bien. Sí. ¿Me escucháis bien? Sí. También son de una generación muy determinada. Es decir, son de una generación donde no había una incorporación efectiva de la mujer al mercado laboral, y eso es así. Ten en cuenta también que muchas veces no son los mismos empresarios los que nos han frenado a nosotros. Yo, por ejemplo, he rechazado oportunidades en mi vida por lo que suponía para mi conciliación, por ejemplo. Y hay muchas mujeres que les da miedo el tema de la empresa porque van a sentir que no van a ser dueñas de su tiempo. Es decir, el tema de la conciliación siempre está detrás, por un lado. Y el tema de las generaciones también. Hay que decir también que, por ejemplo, en la carrera judicial, precisamente, ahora las oposiciones las aprueban más y hay más juezas que jueces. Entonces, ya estamos cambiando en ese sentido. Yo, sinceramente, yo no soy partidaria de las cuotas. ¿Pero por qué? Yo no soy partidaria de nada artificial. Entiendo que han cumplido un servicio porque de forma natural a lo mejor no se hubiese producido. Pero en cuanto podamos las tenemos que aparcar. Porque para mí, y yo he formado parte de un consejo de dirección fuera de lo que es política, para mí estar de relleno, o sea, que alguien te elija precisamente por estar en una cuota porque hay que cumplir la cuota, a mí me parece, sinceramente, pues no sé cómo explicarle, humillante. O sea, creo que nadie se tiene que plantear si yo soy mujer u hombre, así de sencillo, para entrar en un consejo de dirección. Yo sé que eso es lo ideal, gracias, pero es que es así. Imagínate, Mónica, que nos dice, bueno, hay 15, tú eres la que cumples la cuota. No, por favor, seamos serios, ¿no? O sea, ese debate tiene que aparcarse ya. Yo creo que, afortunadamente, la gente de nuestra generación, o sea, a ti nadie, ningún compañero se plantea que vaya a ser peor por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Eso ya, yo entiendo que ya no te lo encuentras y que en un futuro probablemente ese IBEX y esas magistradas serán también mujeres. Entonces... Bueno, yo estoy de acuerdo con las cuotas y las he defendido siempre, porque creo que no hubiera sido posible la imagen que hoy tenemos de las mujeres en la política sin las cuotas.
estaríamos hablando de otra realidad, estaríamos hablando de parlamentos, de ayuntamientos llenos de hombres. Creo que la manera realmente en este momento que tenemos de romper algunas situaciones, los techos de cristal de los que hablamos, como los consejos de administración de las grandes empresas o el Poder Judicial, hay estrategias que se han planteado en la Unión Europea, por ejemplo, establecer cuotas en los consejos de administración de las grandes empresas. Es un debate en toda Europa y es un debate que tiene que ver con dar esa imagen de normalidad. Mira, hay hombres florero, creo, en todos los consejos de administración de todas las grandes empresas, en todos los partidos políticos y en todos los parlamentos. Por lo tanto, no nos autocalifiquemos de mujeres florero. Nosotras somos igual de listas, de tontas, de buenas o de malas que son los hombres. Por lo tanto, el problema es del derecho que tenemos a estar en determinados sitios, que es el mismo que tienen los hombres. Y, Begoña, lo que decías, que no te gustaría, claro, que se pensara que tú serías la número 15 de cuota, no pero quiero decir, ¿y si no entras? Pero yo, por ejemplo, es decir, porque es que lo que ha venido sucediendo tradicionalmente es que las mujeres directamente no entraban. Y es verdad que podía haber hombres... Sí, floreros, o califícalo como quieras, que tampoco... Pero yo te digo, desde el punto de vista práctico, primero que yo no he dicho que no deban haber existido nunca. He dicho que han cumplido una utilidad y que en cuanto podamos lo tenemos que aparcar. Porque no es lo que piense la gente. Es que yo, por ejemplo, en las primarias de mi partido para el Ayuntamiento de Madrid surgió la paridad de manera natural, no fue forzada. Es decir, y somos los mismos concejales que concejalas. Prácticamente, bueno, ahora no porque precisamente había no... Pero vamos, surgió de manera natural y en el futuro surgirá de manera natural siempre y cuando permitamos que sea igual de fácil para unos que igual de fácil para otros. Quiero decir, que las cuotas han podido cumplir, bueno, no te lo niego. Déjame que te diga que yo, precisamente llevando laboral y habiendo visto infinitos de casos por delante de mis manos, nunca he visto en esa ley de igualdad que supuestamente iban a crear un consejo para vigilar el observatorio, que iba a vigilar el cumplimiento en las empresas. No he visto jamás en mi vida una inspección de ese órgano. Yo creo que no se han reunido nunca porque, mira que he visto inspecciones, nunca he visto que eso realmente se lleve a la práctica. Se podrá llevar a la práctica pues en las grandes empresas, en aquellas que están expuestas a los medios, en los partidos políticos, pero es que la mayor parte de la gente que trabaja en España no está ni en una súper gran empresa ni en un partido político. Y yo creo que tenemos que regular para todos, y no solo para los que salen más en los medios o en los papeles. Entonces, como no he visto ninguna inspección, tengo la sensación de que prácticamente es algo que simplemente se generó para ofrecer un titular muy jugoso y para que nosotras picásemos un poco el anzuelo y nos creyésemos aquello que de repente... Y no, yo creo que tenemos que ser mucho más prácticos. Si es que si le preguntas a tus amigas, te van a hablar de horario, te van a hablar de remuneración, de desigualdad, te van a hablar de otras cosas que son mucho más reales. Y yo creo que tenemos que atender a lo natural, a los problemas que sabemos que realmente... Y de verdad, que no me gusta lo artificial. No me gusta que se presuma que una mujer solo puede entrar por el hecho de una cuota. Yo creo que se sepa... Y la baja de paternidad, ya has dicho, de imponerla, esto Claro, también sería de una manera un poco artificial ahora mismo. ¿Es artificial que un padre sea padre? Yo no, me refiero a imponerlo, es que claro. Las mujeres lo estamos Es decir, que hay empezando a veces, pensar. si no digo que esté en contra, me refiero que hay veces que hay que imponer algo que de entrada puede parecer... No, porque una mujer también puede renunciar a su baja de maternidad. Mira, para mí fue un logro cuando vi la primera sentencia de la lactancia reconocida a un hombre. Felicité y dije, fenomenal, porque es que un hombre también sabe dar biberones, ¿a que sí? Pues entonces dije, mira, con esos pequeños logros y cuando empiezo a ver que los hombres, por supuesto que tienen excedencias por cuidado de hijo, el caso es que no se lo cogen, entonces no es lo mismo, porque un padre sí que debería tener ese derecho a ejercer su paternidad, que no lo tienen. O sea, entonces, ofrezcámosles esos mismos derechos, que esté bien visto, que sea cool si quieres, que un hombre, a mí de hecho me encanta, cuando ves un compañero, lo comentábamos antes, que te dice, mira, necesito permiso por ir al pediatra, pues que a las mujeres nos gusta mucho, o sea, nos gusta ese perfil de hombre. Y eso es ese es el mensaje que tenemos que empezar a trasladar, pero naturalizando las cosas. Esa es mi opinión. ¿Tú crees que con la buena fe se consigue? Yo creo que... Porque es cierto que es un mensaje positivo en cuanto a la buena fe, seguro que valorando a las personas, Mira, yo creo que no como es, personas, sino claro, como hombres y mujeres. Yo creo que no es cuestión de buena fe. Yo creo que es cuestión de que hemos vivido siglos de historia en los que a las mujeres hemos estado haciendo un papel determinado
Y para cambiar eso tenemos que incorporar acciones que lo modifiquen. Es como todo en la sociedad, ¿no? y en la vida. Entonces, yo creo que es bueno que haya leyes que promuevan que los hombres ejerzan de padres, ¿no? Y las hay y las defendemos. Igual que creo que es bueno que haya leyes, por ejemplo, que ayuden a las mujeres a ser empresarias o a ser emprendedoras. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos más dificultades cuando vamos a un banco a pedir un préstamo, por ejemplo, porque hay una mayor desconfianza de la capacidad de emprendimiento de las mujeres, o porque a veces tenemos más dificultades para conseguir abrirnos espacios, ¿no?, en el mundo de los negocios. Entonces, yo creo que es bueno que haya políticas y actuaciones que ayuden a las mujeres a incorporarse con normalidad. Evidentemente, fijaros, llevamos todo el tiempo hablando de la conciliación, ¿no?, de los temas que tienen que ver con la familia, con el cuidado. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchas dificultades las mujeres y, por lo tanto, todavía necesitamos leyes que nos ayuden a cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que ese es el reto. Ojalá llegará un día en el que no necesitemos hablar de políticas de igualdad, ni de cuotas, ni de acciones positivas, pero desgraciadamente todavía tenemos que hablar de ello. Y, por lo tanto, hablemos de ello y exijamos que haya esas políticas porque es nuestro derecho, porque es como vamos a garantizar que se invierta en nosotras, en nuestra vida, en nuestras empresas, en nuestro empleo, en aquello que nosotras queremos, ¿no? Por lo tanto, yo propongo que sigamos reivindicando esas políticas de igualdad y esas acciones positivas para las mujeres, por supuesto. Desde luego está en vuestra mano. Un aplauso, un aplauso. Está en vuestra mano, es nuestro derecho y es vuestra responsabilidad desde vuestra posición. Sois conscientes, ¿no? Y es que para eso hemos entrado y además lo cogemos con mucho gusto, con toda la responsabilidad de haber padecido la situación en carnes propias. Yo creo que eso los hombres, la verdad es que no lo pueden decir, lo pueden entender. Y yo cada vez me estoy encontrando con más políticos que verdaderamente lo entienden, pero no lo han padecido. Entonces, lo tomamos con muchísima responsabilidad. Yo creo que en ese sentido vamos a poner todas ese sentimiento de liga, de solidaridad, de apoyo, ¿no?, por encima de las siglas y por encima de otros intereses. Recordemos que hace poco fue elegida la primera alcaldesa de la ciudad, elegida, ojo, porque Anotia no había sido elegida. Y yo creo que en este sentido estamos avanzando y espero que el 27 probablemente tengamos una presidenta, ahí lo dejo, que yo creo que sí, ¿no? Y naturalizarlo, y yo creo que dentro de poco, sobre todo, y ya no solo por las leyes que lo hagamos, el cambio viene de la sociedad civil, viene de todas las personas que se han montado una página web, que yo tengo amigas y que les está yendo fenomenal, o que han abierto una tienda o que han abierto un despacho o cualquier cosa, y que entre todas podemos cambiarlo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero el gran cambio, no lo olvidemos, viene de la sociedad civil. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado aquí nuestras amigas y amigos tanto como lo hemos hecho nosotros. Ha sido muy enriquecedor y bueno, y esperanzador, porque da gusto ver que haya mujeres concienciadas y que están trabajando por lo que nos interesa a todas. Así que muchas gracias y esperemos que el año que viene ya pasemos un escalón más y ya hablemos de otros asuntos. Sí. Yo creo que gracias. Muchas gracias. Gracias. Fenomenal. Vamos.